¿Cómo queda el ayuno ante la luz de la divina voluntad? ¿Se puede ayunar en la divina voluntad? Incluso me han llegado a plantear este punto de esta manera. ¿El alma en la divina voluntad tiene necesidad de ayunar? El planteamiento más bien ¿es voluntad de Dios que el alma en la divina voluntad ayune? Entonces, para saber esto, hay que saber qué dice la Iglesia sobre el ayuno. Entonces, la Iglesia, sabemos que nos recomienda, más bien nos manda ayunar al menos 2 días al año, que es miércoles de ceniza y viernes santo, y lo marca así: a partir de la mayoría de edad, de los 18 años hasta los 59, como ley obligatoria, ¿no? Pero en realidad el planteamiento de la Iglesia, vamos a leerlo porque es mucho más amplio. Esto es del Código de Derecho Canónico, número 1249. Todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia. Sin embargo, para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia, se han fijado unos días penitenciales en los que se dedican los fieles de manera especial a la oración, realicen obras de piedad y de caridad y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones y sobre todo observando el ayuno y la abstinencia con las reglas que ya se dijo. Entonces aquí, fíjense, recomienda a la Iglesia primero ese espíritu de penitencia, de mortificación, y ella está recomendándolo debido a una ley divina. O sea, Jesús dijo: si no se convierten y hacen penitencia todos perecerán. Entonces, viene de Dios esto. Y la Iglesia no solo lo manda de manera personal, sino también de manera comunitaria. Es decir, como miembros de la Iglesia, así como nuestros pecados no solo nos afectan personalmente, en nuestra relación personal con Dios y a nuestra alma, sino también afectan al cuerpo místico de Cristo. O sea, lo van llenando. O sea, cuando alguien peca, va haciendo que el cuerpo místico se oscurezca más, tenga una llaga de más. En fin, de una manera simbólica lo estoy diciendo para que se entienda, ¿no? Igualmente, cuando uno hace penitencia y se une como cuerpo místico en esto, pues ayuda a sanar las llagas de la Iglesia, no solo las propias, ¿no? Sino también de la Iglesia. Entonces vean qué bonito espíritu. Para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia, como cuerpo místico, se han fijado unos días penitenciales. O sea, la Iglesia manda lo mínimo, que son esos 2 días, en los que los fieles se dediquen, aquí dice, no solo a hacer el ayuno y la abstinencia, sino más amplio, se dediquen a la oración, realicen obras de piedad y de caridad, y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad las propias obligaciones. Entonces es todo ese espíritu de penitencia, mucho más completo que solo la práctica del ayuno o de la abstinencia. Entonces la Iglesia recomienda todo esto. Por lo tanto, para nosotros, pues ahí vemos que es voluntad de Dios, por lo menos esos días, ¿no? También está expresado esto en el 4º mandamiento de la Iglesia: hacer penitencia cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. De manera que, pues, nos obliga. Es una manera de decir que nos obliga, pero vamos a cambiarlo. Más bien, hay que ver la voluntad de Dios expresada en lo que nos recomienda la Iglesia. Entonces, el alma lo puede hacer esto, el ayuno y la abstinencia, en la divina voluntad. Bueno, esto, ¿cómo podemos saberlo?
pues tenemos nuestro modelo, que es Jesús. Él ayunó, sí, en el desierto ayunó 40 días y seguramente ayunó algunos otros días en su vida. ¿Él tenía necesidad de ayunar? No, él no lo hacía por necesidad, no tenía necesidad de ayunar, porque él no tenía ningún pecado ni debía nada a la a Dios, a la divinidad. Pero aún más, él tampoco tenía necesidad ni de comer, ni de dormir, ni de caminar, ni de trabajar, ni de nada. Y sin embargo, realizó todos estos actos. Entonces, vean cómo no es si el alma en la divina voluntad tiene necesidad o no tiene necesidad, sino si es voluntad de Dios. Jesús lo hizo porque, pues porque vio la voluntad sabia de Dios de realizar ese acto de ayunar. ¿Para qué ayunó nuestro Señor? Si no ayunó para reparar y satisfacer sus propios pecados, los cuales no tenía y no existían. Entonces, ¿para qué ayunó? Entonces aquí vamos a descubrir cómo Él lo hizo en la divina voluntad, para darnos ejemplo de que no solo hay que comer, sino también hay que privarse a veces de la comida o limitarse en la comida. Pero no es que nos diera ejemplo así como una pose. Ahora yo hago esto para que los demás vean que lo hago y también lo hagan, sino realmente porque Él tenía ese espíritu como el reparador universal, pues de reparar todos nuestros pecados, nuestras faltas de templanza, los pecados de gula y toda esa falta de autodominio en el comer y en otros aspectos de la vida. Entonces realmente lo hizo Jesús con ese espíritu, no nada más de pose, sino realmente con el espíritu de reparación universal y de pedir para nosotros que logremos dominarnos en todos esos aspectos y tener esa virtud de la templanza. También otra de las cosas para que Jesús ayunó fue para darle valor al ayuno y santificarlo, a fin de que sea un medio para unirnos con Él y obtener cosas benéficas. En realidad, pues no es que el ayuno por sí solo ya produzca todos los efectos espirituales benéficos que nos puede producir, sino porque Jesús lo hizo y lo santificó, de manera que si lo hacemos unidos a Jesús va a producir esos efectos. Pero si lo hacemos por otras intenciones, pues no va a producir los efectos espirituales, podrá producir otros efectos. Hay quienes ayudan, por ejemplo, por salud. Bueno, pues las podrá ayudar a la salud, pero el espíritu de penitencia por el cual lo está haciendo la iglesia, pues es otra cosa, ¿no? Entonces, recordemos también que es un medio por el cual nos ayuda a autodominarnos y a llegar a unirnos más a Jesús, o ya en la divina voluntad, con la luz de la divina voluntad, a hacer ese acto como lo hacía Jesús y a unirnos a ese acto de Jesús y tener ese acto de Jesús dentro de nosotros, de nuestra vida en la divina voluntad, y que no se vea ese vacío de que no tengamos la unión con ese acto de Jesús del ayuno, ¿verdad? Del sacrificio. Entonces no es un fin, porque a veces también pareciera que, bueno, ahora voy a ayunar aún con espíritu de penitencia, pero parece que se fijan mucho más en cuánto ayuno, cuántos días, qué cantidad. O sea, eso no es la finalidad en sí el ayuno, sino veámoslo más amplio. O sea, es un medio para mortificarte, pero abrirle las puertas a pues todo el ámbito espiritual, a dar pasos en la vida espiritual. ¿Y para qué más ayunó nuestro Señor? En realidad, acuérdense que el punto más importante para Él en todos sus actos era la divina voluntad. Entonces, aún en el ayuno,
Jesús lo realizó con esta intención de que lleguemos al verdadero ayuno de nuestra voluntad humana para alimentarnos siempre de la voluntad divina. Eso nos impetró con su ayuno. Entonces nosotros podemos unirnos a esta manera de ayunar de nuestro Señor, manera en la divina voluntad universal y para dar vida a la divina voluntad en el ayuno. Ya Jesús lo enseña a Luisa desde el volumen primero, es lo que le dice: la primera cosa que quiero que mortifiques es tu voluntad. No es solo el gusto por la comida o el exceso de comer, sino en el fondo por medio de eso llegar hasta el punto central, que es mortificar la propia voluntad. ¿Sí? Recuerden que nuestra voluntad es lo que da vida a todos nuestros actos. Entonces a veces estamos dándole vida mucho en el acto de comer y en muchos otros actos. También, por ejemplo, esto abarca, ya lo enseña la iglesia, que el ayuno no es solo de comida o llegar a pan y agua, sino también el ayuno, entendido en un sentido más amplio, de muchas cosas que, aunque sean lícitas, nos podemos privar y medir mucho más. Por ejemplo, de palabras, de palabras ociosas o de palabras que no, aunque no sean pecado, pero podemos ayunar para mortificar nuestra voluntad. Jesús en el volumen 1, cuando le dice eso, de la primera cosa que quiero que mortifiques es tu voluntad, le enseña en las cosas prácticas precisamente, no nada más en mi voluntad y ya, así como muy abstracto, no, precisamente la voluntad se ejerce en los actos de la vida diaria. Entonces le enseña en la mayoría, en todos los actos de la vida diaria. Luis hace una lista ahí de qué actos, ¿no? Incluyendo el comer también. Entonces, bueno, tengamos esto presente, que no es solo el ayuno, sino ir más al fondo, que en realidad es mortificar nuestra propia voluntad. De tal manera que aún las personas que no les obliga el ayuno, por ejemplo, los de más de 60 años, pueden mortificarse, incluso en ayuno, o sea, porque no es que les obligue, pero lo pudieran hacer voluntariamente o medirse un poquito en la comida o en algún gusto de la comida o en cualquier otro tipo de mortificación. El espíritu de penitencia es para todos. La obligación de ayuno como obligación, la iglesia lo mide muy moderadamente, ¿no? Igual a los niños, jovencitos, adolescentes, no les obliga como tal el ayuno, como ley eclesiástica, pero en el mismo lugar la iglesia recomienda que se les vaya inculcando el espíritu precisamente de sacrificio. Dice un poquito más adelante: los pastores de almas y los padres cuiden de que también se formen en un auténtico espíritu de penitencia quienes, por no haber alcanzado la edad, no están obligados al ayuno o a la abstinencia, pero sí inculcarles ese espíritu de que hagan sacrificios voluntarios. Bueno, entonces, ¿cómo quiere Dios que ayunemos? Precisamente, no por obligación. Jesús no hacía las cosas obligados, ni aún las cosas que en su tiempo mandaba la ley mosaica, la ley dada por Dios y guardada por el pueblo judío. Por ejemplo, la circuncisión, la presentación al templo y otras cosas también, ¿no? La Pascua, el cumplimiento de la Pascua cada año, la peregrinación al templo, asistir al templo cada cierto tiempo, en fin. Todas esas cosas Jesús no las hacía por cumplir la ley, sino porque veía ahí la voluntad de Dios. La Santísima Virgen lo mismo. Lo dice esto en el libro de la Virgen, en las 31 meditaciones, en el día 25. Voy a leer ese pedacito, cuando habla de la circuncisión. Hija querida, debes saber que llegó el 8º día
del celestial niño que había nacido a la luz del día, y el fiat divino hizo sonar la hora del dolor, ordenándonos circuncidar al gracioso niñito. Era una herida dolorosísima a la que se debían someter el pequeño Jesús, porque era ley de aquellos tiempos que todos los primogénitos se debían someter a esta herida dolorosa. Se puede llamar ley de pecado, pero mi hijo era inocente y su ley era la ley del amor. Sin embargo, como vino a encontrar no al hombre rey, sino al hombre degradado y caído, para hermanarse a él y elevarlo, quiso abajarse y se sometió a la ley voluntariamente. Entonces, como aquí habla que el fiat divino les ordenó, o sea, no es que el fiat se les apareció de alguna manera y les hizo saber con voz divina que eso era la voluntad de Dios. No, la vieron expresada en la ley legítimamente dada, pues, que existía en aquel tiempo. Entonces, es el espíritu con el que nosotros vemos esta ley de ayuno y abstinencia, viendo ahí la voluntad de Dios y asumiéndola voluntariamente. Y eso, pues obviamente se vive en la divina voluntad y tiene sus frutos. Bueno, ¿cómo quiere Dios que ayunemos? Jesús también nos dijo con qué intenciones y con qué disposiciones. Recuerden que Él dijo que cuando ayunen no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que a ellos les gusta que la gente sepan que están ayunando, ¿no? Y ahí tendrían su recompensa. No, ustedes cuando ayunen, lávense la cara, o sea, no aparenten por fuera, no quieran que los demás los vean, sino solo su Padre que está en el secreto en los cielos verá y les recompensará. Es decir, ahí está trabajando Jesús recomendando sobre la pureza de intención. O sea, la única recta intención, ¿cuál es? Hacerlo por Dios, para Dios, por amor a Él, por reparación y para nuestros prójimos, pero no para que nos vean y nos reconozcan, sino espiritualmente por todos nuestros prójimos. Y aquí quiero leer un pequeño reflexión del volumen 5 para que tengamos una intención mucho más semejante a la de Jesús. Una vez Jesús le dijo, el 27 de octubre de 1903, el aceptar las mortificaciones y sufrimientos o hacerlas como penitencia y como castigo por los propios pecados es loable y bueno, es algo bueno, pero no tiene ningún nexo con el modo de obrar divino, porque yo hice mucho, sufrí mucho, pero el modo que tuve, pues no fue por eso, sino fue solo el amor al Padre y a los seres humanos. Así que el alma, la criatura, se puede advertir si tiene fácilmente y rápidamente, si tiene el modo de obrar y de sufrir a la divina. Y es si solo el amor la empuja a obrar y sufrir. O sea, no por necesidad, no por castigo, no por otras cosas, sino es voluntad de Dios. Ok, voluntariamente lo hago por amor a Jesús, por amor a las almas, por cumplir su voluntad, por darle gloria, etcétera. Toda esa intención amorosa, recta, hacia Dios. Dice, si tiene otros modos, aunque sean buenos, son siempre modos de criatura. Por lo tanto, tendrá el mérito que puede adquirir una criatura. O sea, no estoy diciendo que es malo, que no se haga. No, sí, es bueno, es loable. Pero podemos subir todavía más en semejanza a Jesús, en unión a Él. Entonces, en cambio, si se hace de la otra manera, adquirirá el mérito que puede adquirir pues Dios. Al unir sus modos a los de Él. Mientras si tiene mi modo, el fuego del amor destruirá toda disparidad y desigualdad y formará una sola cosa entre mi obra y la de la criatura, apliquémoslo, entre su ayuno y el de la criatura, entre su sacrificio y el de la criatura. Entonces vean qué bonito, qué buena luz le está dando a cómo hacer pues los ayuno que tengamos que hacer con
uniéndonos a Jesús en la divina voluntad con los mismos modos que Él ayunó. Bueno, a veces se dice que en la divina voluntad no hay necesidad de ayunar. Bueno, por ahí dicen. Bueno, sí, la divina voluntad no consiste en hacer ayunos, no consiste en eso, vivir en la divina voluntad. Sin embargo, sí consiste en vivir toda tu vida y todos tus actos en la divina voluntad. Entonces también incluye algunos ayunos. De hecho, Jesús también le dice, por ejemplo, en el volumen 11, hay algo que habla sobre esto. Una vez Luisa escribe esto: habiendo leído en un libro de una santa que primero casi no tenía necesidad de alimento y después tenía que comer frecuentemente, y era tanta la necesidad que llegaba a llorar si nada le daban, yo, dice Luisa, me quedé preocupada pensando en mi estado actual, pues antes tomaba poquísimo alimento y además estaba obligada a devolverlo. O sea, muchos años vivió así Luisa, sabemos, desde el volumen 1 ya narra que pasó eso, que ella se mortificaba tanto y Dios le dio ese don, porque esto ya es un don, de no tener necesidad del alimento, no sentía ganas de comer y no lo necesitaba, no es que se debilitara, sino realmente le bastaba Dios, la comunión y pues cumplir la voluntad de Dios. Y Jesús, ella lo que le daba también mucho fuerza era ver a Jesús, oír a Jesús y vivir en esa unión con Jesús. Y luego dice aquí que mientras ahora tomo más alimento y no lo devuelvo. Entonces en algún periodo de su vida Dios permitió que viviera así. Y entonces ella pensó, Jesús bendito, ¿cómo es esto? Por mí, yo lo considero falta de mortificación y es mi maldad la que me lleva a estas miserias de volver a tener necesidad de comer, se refería a ella. Entonces vean, ella ya parte de un punto totalmente diferente y contrario a nosotros. O sea, Luisa ya había tenido años de vivir en ayuno continuado. Nosotros no, tampoco es que tengamos que imitar en esto. No, eso ya fue un don, una característica que Dios, una gracia que Dios le dio a ella específicamente, querida por Dios para ella, que es la inedia, es un fenómeno extraordinario místico. Nosotros no tenemos que imitarla en eso, o sea, a esos grados. O sea, en ayunar lo que manda la iglesia, eso sí, pero no en esos grados. Entonces Jesús le explica por qué trabajó con ella así. Hija mía, le dijo Jesús, ¿quieres saber por qué? Aquí estoy para contentarte. Primero al alma, o sea, a ella, aquí sí es específicamente a ella, para hacerla toda mía, para vaciarla de todo lo sensible y llenarla de todo lo celestial, de lo divino, o sea, de que no viviera solo de los sentidos. Sensible quiere decir lo que entra por los sentidos. Y llenarla de lo celestial, de lo divino, es decir, de que estuviera mucho más viva en esa parte espiritual. La desapego aún de la necesidad del alimento, de modo que casi no tiene necesidad de este. Así que, encontrándose en estas condiciones, toca con mano que solo Jesús basta, es decir, experimenta vívidamente que solo Jesús basta, que nada más le es necesario, y el alma, o sea Luisa, se eleva a lo alto, desprecia todo, no se ocupa de nada más, y su vida es celestial, o sea, en el espíritu, solo del cielo. Después de haberla cimentado bien así en esto por años y años, reforzado en esto, no teniendo yo ya temor de que lo sensible, o sea, lo que le entre por los sentidos, le lleve la sombra de las impresiones, porque después de haber gustado los celestiales, casi imposible que el alma guste, o sea, tome gusto por la escoria y el estiércol, es decir, las cosas que no tienen importancia de esta tierra.
y que son que se van a terminar, entonces yo la restituyo a la vida ordinaria, porque quiero que mis hijos participen de las cosas creadas por mí, por amor a ellos, según mi voluntad, no según la de ellos. Y es solo por amor a estos hijos por lo que estoy obligado a alimentar a los demás. Bueno, entonces este fue el trabajo de Jesús en Luisa de una manera, digamos, mucho más plena. A nosotros no nos pide tanto, pero sí ese espíritu, precisamente ese espíritu de desapego, de más indiferencia con las cosas de esta tierra, de los alimentos también, apliquémoslo al ayuno, y de otros gustitos. Pues que seamos más desapegados, que no dependamos de eso, que no nos hagan tanta impresión, ¿no? Y que pongamos mucha más atención en las cosas espirituales del alma, en la divina voluntad y en desarrollar toda esta vida interior. Entonces, bueno, voy a terminar el capítulo. Además, al ver a estos hijos celestiales tomar las cosas necesarias con sacrificio, con desapego y según mi voluntad, o sea, ya tenemos que llegar a este punto. Aquí sí ya dice, al ver a estos hijos celestiales tomar las cosas necesarias, o sea, cuando ya tomemos lo necesario, el alimento necesario para conservar la vida hasta donde Dios quiera, con espíritu de sacrificio y de desapego, y según la voluntad de Dios, no según la nuestra y nuestros gustos. Entonces esa actitud, ese tomar el alimento así, o las cosas de la creación, para mí es la más bella reparación por todos aquellos que usan de las cosas naturales no según mi voluntad. Entonces dice, ¿qué mal hay de tomar en mi voluntad un poco más o un poco menos de escoria? Refiriéndose a Luisa, ¿no? También a nosotros se puede referir, pero cuando tengamos más dominado todo este gusto. Entonces, el ayuno no solo es quitarse el alimento, y con el alimento quiere decir el planear el alimento, el preparar, el ir a comprar, o sea, como que te libera un poco de tiempo y de atención interior cuando uno ayuna, pero no solo es quitarlo, sino ¿de qué lo vas a llenar entonces? Es poner en su lugar, como dice la iglesia, la oración, las obras buenas, es decir, en lugar de eso, pues tendrás un poco más de tiempo para leer algo más de esto, de los conocimientos de la divina voluntad, de practicar algo más, de orar un poco más, a lo mejor, no sé, del capítulo que leíste o de las horas de la pasión, en fin. Y así se convertirá la divina voluntad, o sea, no solo ayunaremos de nuestra voluntad, sino que comeremos el alimento preciosísimo y sustanciosísimo de la divina voluntad, que es el alimento de Jesús, de Luisa y de las almas que quieren vivir en la divina voluntad. Entonces esa es la finalidad realmente del ayuno visto desde la divina voluntad, y unidos con Jesús y con la Santísima Virgen cuando ellos lo realizaban. Bueno, pues espero que todo esto nos ayude a vivir también este aspecto en la divina voluntad. Pidámosle a Dios que lo hagamos con todo este espíritu. Pues bueno, hasta pronto.